Estás escuchando Viajes al Extrarradio, un podcast de viajes que te marcan. En él hablamos de viajes donde nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Yo soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. Pero que esto no te confunda, en este podcast hablamos de todo tipo de viajes. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Viajes al Extrarradio. Menuda tercera temporada del podcast. Hoy venimos con otro episodio súper especial. En primer lugar, porque estamos grabando en Fitur. Igual por eso es verdad que escucháis un poquito de ruido de fondo. Tenemos que darle gracias a Radio Viajera, que son los que nos han ofrecido esta oportunidad de grabar aquí. Así que os voy a animar que escuchéis el podcast en su aplicación, que podéis descargarla en cualquier teléfono móvil y se llama On My Way Podcast. Y en segundo lugar, hoy también es un episodio muy especial porque voy a entrevistar a mi mejor amiga. No sé si os acordáis del episodio especial que hicimos para el 8M que grabamos el año pasado. Exactamente es el episodio número 21. Ahí ya presentaba a la invitada de hoy, a Irene, que nos mandó un pequeño audio mientras estaba de viaje. Hoy la tengo aquí enfrente de mí y ya os adelanto que ella es todo lo contrario a lo que podría ser una influencer. Nunca ha sido amiga de las redes sociales y nunca ha tenido hasta ahora. Ya descubriremos por qué. Irene es una chica normal, pero muy especial, valiente, con una sensibilidad indescriptible a la que vais a poder descubrir un poco en este episodio, en el que vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo te sientes cuando tu vida gira en torno al viaje y te sales del sistema, de cómo viajar te ayuda a descubrir nuevas pasiones e incluso formas de vida. Así que vamos a darle la bienvenida a Irene. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía, Laura, menuda introducción. Pues ahora muy bien, la verdad, después de escuchar esto. Nada, muy contenta de estar aquí y más contigo, así que me siento, sí, muy feliz. Vale, vamos a empezar la entrevista. Irene ya sabe cuál es la primera pregunta. Así que Irene, ¿quién es Irene? Ya sabía que venía esta pregunta, pero no vengo nada preparada para responderla. Entonces, bueno, así de modo más convencional, Irene es una mujer de 30 años que, bueno, nació en Puerto Llano y bueno, ha estado un poco siempre así metida en el sistema, estudió biotecnología y poco a poco fue descubriendo el mundo del viaje y se fue metiendo, encontró muchos conflictos con el modo de vida que llevaba, entonces está como en eterna búsqueda, pero bueno, fluyendo yo creo que va encontrando su camino, así que eso es lo que te puedo decir. Pues de todo eso precisamente es de lo que te voy a ir haciendo preguntas durante el episodio porque voy a aprovechar que te conozco muy bien para intentar profundizar bastante. Vamos a empezar por el principio. ¿Sabrías decirme cómo empezó tu pasión por los viajes? Pues bueno, desde muy pequeña mis padres nos han llevado siempre a viajar, sobre todo por Europa, así que en ese sentido he tenido mucha suerte de que a ellos también les gustaba bastante. Y bueno, cuando tenía 17, 18 años hice como mis primeras estancias en Irlanda. Bueno, pues un curso de inmersión de inglés y ahí ya me empezó a picar un poco el gusanillo de vivir fuera, yo creo. Entonces, por una parte ahí y luego, sobre todo en el Erasmus, fue cuando ya descubrí lo que era el mundo mochilero. Vale, te voy a cortar aquí porque justo, no sabía si lo ibas a decir tú en esta pregunta, pero la siguiente va precisamente sobre Erasmus. Porque ya que te conozco muy bien, me gustaría hacer aquí un inciso para hablar precisamente de la movilidad Erasmus. Se habla mucho de que en Erasmus se va a ligar, a salir, a beber, pero yo puedo decir que cuando volví de Erasmus ya no era la misma persona, había cambiado un montón. Además había descubierto los viajes en bicicleta y a mí eso me había hecho explotar la cabeza. Viajé mucho, tuve la suerte de elegir un destino al norte de Europa. Yo estuve en Riga, que me permitió conocer muchísimos sitios que de España pues están un poco lejos y además podía viajar a precios súper bajos. Me acuerdo que teníamos una página web que sacaba ofertas en transportes y yo la miraba
todos los días. Y cuando veía algo interesante, pues siempre se lo decía a mis amigos y decía, venga, vámonos de viaje este día o este otro. Porque también teníamos mucha disponibilidad, disfrutábamos de muchísima libertad. Fui a Varsovia por 1 euro ida y vuelta, a Tallin por 50 céntimos ida y vuelta, a Rusia por 15 euros. Pero la cuestión aquí es que todo esto te hace espabilar y te convierte en otra persona, a cada uno de una forma, ¿no? A mí, por ejemplo, pues precisamente me invitó a viajar. Entonces quería conocer tu experiencia, que creo que va un poco encaminada de esta manera también, y si crees que efectivamente esta movilidad Erasmus tuvo algo que ver con tu estilo de vida actual. Totalmente, sí. Sí, para mí el Erasmus fue como sacarme de la burbuja que yo tenía en España y darme cuenta de que estaba conectada con otras nacionalidades mucho más allá. Me permitió conocer esa faceta de mí, de decir, madre mía, el mundo qué grande es. y me sentí muy parte de él. Entonces, el Erasmus me permitió hacer esos viajes que comentabas, muy baratos. No parar de planificar y de sentirte parte de algo más grande. Entonces, definitivamente, el Erasmus a mí fue lo que me picó. Me picó el gusanillo con el Erasmus para seguir. Vale, pues vamos a aprovechar para decirle a toda esa gente joven que nos esté escuchando que por favor se vaya de Erasmus porque le va a cambiar la vida. No os arrepintáis. Vamos a seguir con tu historia. Precisamente con una amiga con la que estuviste de Erasmus hiciste luego un viaje que también fue, por decirlo de alguna manera, un antes y un después en tu vida, que fue India. Háblame un poco de cómo fue esa primera vez en India y de cuánto tiempo fuisteis. Bueno, pues a raíz del Erasmus, nosotras hicimos un grupo con un chico, éramos mi amiga y yo, y un chico mochilero que nos animó muchísimo a hacer el viaje de India. Y lo preparamos con él, muy ilusionadas, y el mes de antes dijo que no venía, que habían cambiado sus planes y que no venía. Un chico, experimentado en este tema, nos deja tiradas y nosotras decidimos seguir adelante, ya teníamos los vuelos y todo. Entonces, ya estando de camino, me acuerdo en Estambul que nos dijeron, ¿a India? ¿Pero es la primera vez que vais fuera de Europa? Y nosotras, sí. y nos intentaron quitar la idea hasta antes de coger el avión ya para llegar a Delhi. Así que el primer viaje fue con ella, fue impresionante, fueron 3 semanas, un poquito más de 3 semanas. Y a mí me alucinó, es un país que me cautivó desde el momento 1, pues el primer paso. Vale, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, ¿no? Lo que hizo clic en tu cabeza durante este primer viaje en India. Pues India es un país que a mí me revolvió por dentro. Eso, yo estaba acostumbrada a viajar por Europa y India es un país que no tiene nada que ver, es como viajar a un universo paralelo, con muchísimos como conflictos, digamos, nada tiene sentido, pero a la vez sí. Y te hace plantearte muchas cosas. Entonces, pues ese viaje no me dejó indiferente. Eso me movió mucho y sobre todo tocamos un poco el tema de la espiritualidad allí. No del todo, no fue el viaje que luego guió mis siguientes pasos, pero vimos cosas pues muy cercanas a la muerte y en plena calle ver a alguien en una incineración sin esperarlo y son cosas que dices, madre mía, ¿cómo puede funcionar aquí esto tan diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados? Es un choque cultural muy fuerte.
Vale, quiero saber un poco, que pongas en contexto cómo fue este primer viaje, ¿vale? Porque luego conforme vayamos avanzando también la gente se va a ir dando cuenta de cómo avanza una persona a la hora de viajar o cómo cambian sus viajes con el tiempo conforme va viajando más. Entonces, ¿cómo os movíais? ¿Cada cuánto tiempo cambiabais de ciudad? ¿Por qué zona estuvisteis? No sé, cuéntame un poco cómo fue. Pues nosotras fuimos a la zona de Rajasthan y luego un par de ciudades más fuera de esa región, pero es la más turística. Entonces, eso, íbamos unos 26 días, yo creo. Y lo teníamos todo muy, muy planificado. O sea, dos días en cada sitio prácticamente, 2-3 días. Y nada más llegar a la primera ciudad, Udaipur, nos enamoramos del sitio, de la gente, estábamos súper a gusto y dijimos, madre mía, yo no me quiero ir ya mañana si no nos ha dado tiempo ni a llegar casi. Y decidimos quedarnos un día más, lo cual trastocó todos los planes, menos mal que lo habíamos reservado todo con Booking y se podía cancelar. Y ahí fue como, ¡guau! Es que mola mucho más fluir y dejarse llevar. Y tanta organización que llevábamos, pues al final para nada, y menos con los transportes, que allí en India es imposible predecir a qué hora va a salir tu tren o tu autobús. Entonces el viaje fue así, rápido, y descubrí que no me gustaba viajar así de rápido. Sí. Ya has comentado también un poco antes que descubriste un poco el mundo de la espiritualidad. También quiero incidir un poco en el yoga, ¿no? Que además esto ha cambiado tu forma de hoy en día ver las cosas. ¿No es así? O sea, ¿cómo fue esto, ¿no? Para que podamos un poco entender cómo un primer viaje fuera de Europa ya te trastoca realmente lo que tenías pensado y aprendido los primeros 20 o 22 años de tu vida. Sí, pues bueno, realmente no fue en ese viaje. Yo cuando volví de India... Vale, es que entonces si vas a contar lo del siguiente viaje, vamos a seguir. Vale. Te lo pregunto en el siguiente viaje, venga. Porque después de este viaje, que hemos dicho que aproximadamente fueron 3 semanas, vuelves a casa. ¿Qué pasa ahí? Pues yo volví a casa, tenía muchas dudas con cómo seguir mi vida, si formarme con un máster o no. Acababa de terminar la carrera y como me había encantado tanto India, pues decidí volver. Había vuelto a finales de agosto, en septiembre. Empecé primero en Sri Lanka y mi plan era Sri Lanka, India y Nepal, dedicar un año a viajar y a hacer voluntariados, cosa que luego no se cumplió como lo tenía planeado, pero bueno, empecé en Sri Lanka y de ahí ya seguí a India, que me dio mucho miedo porque en Sri Lanka, aunque iba sola, nada más empezar en Sri Lanka, conocí a una chica que ahora es muy amiga mía. Nos unimos a viajar y 24/7 durante 3 semanas compartiendo nuestro camino en Sri Lanka. Entonces, claro, yo luego tenía que pasar a India y digo, madre mía, yo que venía muy decidida a ir a India, ahora mismo que Sri Lanka es más tranquilito, me da un poco de miedo. Y al final, con un poco de crisis, pero me lancé y empecé por el sur de India ya al viaje que fue un poco más largo, de 3 meses. Claro, es que esto lo hemos hablado alguna vez en el podcast, ¿no? De cómo tú vas con una idea de, vale, voy a viajar sola, pero es que cuando viajas sola o cuando crees que vas a viajar sola, conoces a mucha gente. Y cuando creas esos vínculos y conectas con una persona que se conecta mucho más cuando estás viajando que cuando estás en tu rutina, y pasas tanto tiempo con ella, en el momento en el que te tienes que separar y continuar sola, por mucho que fuese tu intención desde el principio, es como... ¡wow! Es como volver a empezar de cero. Y además en este caso que tú no lo habías hecho antes. O sea, era la primera vez que tú estabas viajando sola. O sea, no era como, hace 2 meses o hace un año había estado viajando sola
y sé que estuve a gusto. No, es que esta era la primera vez que realmente estabas viajando sola. Entonces, precisamente te quiero preguntar por esos miedos, esas inseguridades, si te acuerdas que era un poco lo que te pasaba por la cabeza en este primer viaje sola, que si quieres me puedes hablar ya directamente de lo de India, porque al final Sri Lanka, como nos acabas de contar, fue bastante fácil. Sí, con Sri Lanka no tenía mucho miedo porque iba con un voluntariado ya un poco agenciado y bueno, luego eso, a los pocos días me uní a esta chica, entonces la verdad que no tuve mucho miedo y venía con muchas ganas de eso, del anterior viaje. Pero sí, cuando se acercaba la fecha de volar a India, bueno, pues muchas dudas de, madre mía, India a mí me encantó, pero había mucha gente, es un caos de país, no sé, quizá es diferente. Yo he estado con una amiga, hemos viajado un poco con las cosas más organizadas. Ahora, ¿yo qué hago? Tengo 0 planes, sé dónde llego, pero no tengo nada más. Entonces, muchas dudas. Y ya te digo, mi amiga me decía, vente conmigo a Tailandia, y yo lo dudé. O sea, estuve muy cerquita de decir, bueno, India quizá para más no, adelante, sí, no ¿no? es para mí. Pero sí, o sea, son todo miedos que están en tu cabeza, y fue llegar a India, que era en el sur de India, Kerala, y además es una región que a mí me gusta mucho porque es muy tranquila comparado con la zona de Rajasthan en la que había estado. Entonces, bueno, mucha naturaleza, la gente muy acogedora, y fue como, madre mía, qué recibimiento. O sea, nada que ver con eso. Cuando llegué a Delhi, que se nos abalanzaban ahí los taxistas y los tuk-tuks, nada, en Kerala una acogida muy fácil, así que enseguida estaba segura de, vale, ya. Sí, que al final son miedos que, claro, tú te paras a darle vueltas a la cabeza, a pensar qué es lo que puede pasar, a pensar si voy a estar a gusto, a run, no dejamos de pensar y darle vueltas a la cabeza, y luego cuando llegas allí dices, joder, pero si es que esto no es para tanto. Sí, totalmente. Total. Hay que hacerlo y eso, y darte cuenta de que es más fácil de lo que nos habíamos planteado. Vale, ¿y cómo cambia? Ya lo has dicho un poco, ¿no? Pero ¿cómo cambia este segundo viaje del primero, si lo comparamos, ¿no? De cada 2 días cambiar de ciudad, todo planificado, todo rápido. ¿Cómo es esta segunda vez en India? Pues esta segunda vez fue mucho más a mi ritmo. Que también descubres cuál es tu ritmo. O sea, conforme viajas, descubres, porque lo normal, que es lo que tú has dicho antes, tú habías viajado por Europa, y por Europa cada vez que viajamos 1 semana, 15 días y todo organizadito porque el tiempo se acaba. Pero aquí tú ya tenías más tiempo, habías viajado 3 semanas y ya habías aprendido un poco cuál era tu ritmo y qué ritmo querías seguir, que es verdad y es normal que la primera vez no lo sepamos. Exacto. Sí, pues esta segunda vez fue ir mucho más relajada, fluyendo, y sobre todo a mí me encanta compartir con la gente, compartir experiencias, seguir recomendaciones. Entonces fue desde el momento en que llegué, dejarme llevar por lo que otros viajeros me recomendaban, y eso, o sea, tenía un poco idea de que empezaba en el sur y quería subir hasta el norte, especialmente hasta Rishikesh, que era, bueno, como cuna del yoga, y que descubrí eso más adelante en el viaje. Entonces tenía un poco esa idea de ir de sur a norte, y eso, fiándome mucho de lo que me recomendaban. Así que fue muy bonito. Vale, pues ahora sí ha llegado el momento de que nos cuentes y nos hables del yoga, ¿no? De cómo cambia tu visión, de cómo te transforma y de qué es lo que aprendes o qué es lo que te llama tanto la atención.
Bueno, pues yo viajando por India, la verdad que en el primer viaje iba de mochilera y no aprecié quizá tanto ese lado de espiritualidad, porque bueno, al final con la gente con la que me relacionaba era más gente viajera, en hostales, y quizá no se dieron las conversaciones que tuvieron lugar en el segundo viaje, donde bueno, hice un voluntariado y coincidí con una chica que ya estaba muy metida en todo esto, estaba como en su búsqueda y ella pues me empezó a orientar un poco, me enseñó a meditar. Yo pretendía que meditaba porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero esta chica sí que me influyó bastante, estuvimos compartiendo 2 semanas. Me llevó a conocer el ashram, que es un lugar de meditación y yoga de un gurú guía espiritual en una ciudad del sur de India. Entonces eso también me marcó bastante. Empecé a leer libros y a descubrir un poquito este mundo a través de conversaciones con gente, que es lo que más me abrió los ojos, de decir, madre mía, hay algo más allá que no había considerado nunca. Entonces sí, fue gracias a esta chica, la verdad, en el voluntariado. Y entonces ahí fue cuando empecé a guiar un poquito más mi viaje en torno a ir a ciudades pues con un poquito más de toque espiritual, ciudades sagradas, ciudades en las que había un poco más de influencia de algún gurú y así. Así fue evolucionando hasta que me animé a dar la primera clase, asistir a la primera clase de yoga en Udaipur, que volví a Udaipur a pasar las Navidades y ahí me animé a ir a la primera clase. Me encantó lo que sentí durante la clase y después de la clase salí como wow. Sí, ese fue el primer momento. No di muchas clases de yoga en India, la verdad, porque fue un poco a poco y hacia el final del viaje también. A lo mejor me quedaba un mes cuando hice la primera clase y luego hice alguna más cuando ya llegué a Rishikesh, pero me picó el gusanillo muy al final. Sí. Ya cuando me volví fue como a ver si encuentro esto por allí. Sí, pero luego te quedaste con ese rum. Sí. Vale, vamos a cambiar un poquito de tercio de esta espiritualidad y nos vamos a ir a ver si tú te acuerdas de alguna anécdota que te apetezca contar de este viaje. Bueno, pues yo que he contado que iba con miedos a India y que luego todo sale bien, pero sí que los 3 primeros días en India fueron geniales. Sin embargo, de la noche a la mañana, eso en mi primera semana, que estaba en un pueblecito en Kerala, me levanto y de repente había habido un anuncio del primer ministro diciendo que básicamente como los billetes de 500 rupias y de 1000 rupias, que son aproximadamente... Son 5 y 10 euros aproximadamente, pero son los de mayor valor allí. Habían perdido su valor, o sea, eran ilegales. No se podían utilizar. Y bueno, estaba leyendo un poco estadísticas. El 86% de la moneda allí la componían estos billetes. Entonces, de repente, dejaron a la población o sea, sin ningún recurso económico de la noche a la mañana, en un intento de luchar contra la corrupción y tal. Entonces fue como, madre mía, los únicos billetes que yo tenía eran de 500 y de 1000 rupias. ¿Qué hago? ¿Cómo pago yo el resto? ¿Cómo pago yo? Que encima allí la tarjeta no se utiliza.
bueno, al menos hace 7 años cuando yo estaba no se utilizaba apenas. Y nada, pues fue un momento de agobio, de no tengo nada de dinero, gracias a que había coincidido en el hostal con un par de personas que eran bueno, pues muy buenas conmigo y me dejaron lo poco que tenían, porque claro, lo que tenían era de menos valor aún, o sea, sí, que a lo mejor tenían eso, menos de 5 euros en billetes. Y bueno, pues nuestro día a día pasó en ese pueblo sin poder salir. Estuvimos como una semana en la que íbamos cada día al cajero a hacer colas inmensas. Imaginaros, pues más de 1 billón de personas en el país. ¡Qué locura! Sin dinero, haciendo colas en cajeros y en bancos. Y nada, hacíamos la cola y a la hora se había acabado el dinero. Entonces ya no quedaba más dinero para el día para ese día. Teníamos que volver al día siguiente a hacer otra cola. Se acababa el dinero. Nunca llegaba nuestro turno y fue un poco, madre mía, cómo ha empezado mi viaje. Y así es la India, o sea, la India te sorprende y tú te tienes que adaptar y si luchas con ella al final puede ser muy frustrante. Entonces, pues aceptarlo y hasta que llegó el día, eso, después de una semana, que por fin nos aceptaron en el banco y nos cambiaron algún billete que teníamos de estos que habían dejado ilegales por un taco así, como así de cientos. Está haciendo como un palmo bastante grande, sí. Como si aquí fuese millonario. Pues como de cientos de billetes de 20 céntimos. O sea, parecía que estábamos jugando al Monopoly. Cuando salimos del banco tenemos como fotos con las gafas de sol, en plan, parecía que habíamos ganado la lotería. Llevábamos billetes de 20 céntimos. Ya por fin pudimos salir de ahí, pero wow, fue como, madre mía, este país, eso no se había hecho nunca y fue un poco... Claro, y también shock. Esto te lo tomas así porque tienes tiempo, pero imagínate claro. Que tienes que estar en 3 días en el aeropuerto y no puedes llegar porque no tienes dinero. O sea, claro, es que según la situación que tengas en ese momento, es que es lo que tú dices, puede ser muy frustrante. Sí, y yo tuve mucha suerte que era en un pueblo, claro, suerte y no porque solamente había un cajero, pero yo me imaginaba que te toca en una ciudad grande de India y ahí sí que a lo mejor me hubiese cogido las maletas y me hubiese vuelto. Bueno, aprovecho para recordaros que Irene y yo vamos a grabar 2 anécdotas de sus viajes para todos los mecenas de Patreon y que si queréis apoyarme son solo 5 euros al mes y puedes hacerlo en la plataforma de Patreon. Ahí puedes encontrarme como 2 ruedas, 2 pedales. Así que, después de esta cuñita, ahora sí, vamos a seguir con la entrevista. Vamos ya a finalizar este segundo viaje por India y ya tú vuelves, ¿no? Y como a todos nos ocurre, volvemos, nos ponemos a trabajar porque es un poco lo que te obliga el sistema. Tú te fuiste a Irlanda, hiciste un máster y las cosas se dieron así que estuviste allí 5 años trabajando. Pero siempre hablábamos de ese momento en el que nos íbamos a ir a viajar. Y ese momento llegó. En enero del año pasado, en enero de 2022, decides dejarlo todo. O sea, dejas el trabajo, dejas Irlanda, haces la mudanza y te vas hacia Sudamérica, a Perú concretamente. Ahí ya el tipo de viaje sí que es totalmente diferente a los anteriores, mucho más calmado, mucho más lento. Háblanos un poco de ese periodo de estoy trabajando, pero quiero irme y luego ya pues cómo tomas esa decisión. Bueno, pues a mí creo que la pandemia, igual que a todos, me hizo plantearme muchas cosas y bueno, yo hice algunas lecturas que me animaron a buscar mi propósito y bueno, fue para mí eso, el acercarme al yoga de un punto un poco más serio y por lo menos intentar si podría dedicarme a esto. Entonces sí, dejé mi trabajo, aunque a mí me gustaba bastante lo que hacía, pero es como que tenía así
otra inquietud, sí, que creo que se alineaba más con quién soy yo. Entonces, bueno, pues fui a Sudamérica, a Cuzco, empecé allí el viaje. Sí, como has dicho, más calmado todavía, si cabe. Estuve allí 3 meses, más o menos. Y bueno, fue un poco, sí, transición de haber estado viajando, o sea, trabajando, pues, bueno, a tope siempre y de repente no tener nada que hacer. Sabía que quería orientarme hacia el yoga, pero no muy bien cómo tomar esos pasos. Entonces Perú fue un poco transición, viajar, es un país alucinante también. Y de ahí, bueno, ahí estaba con un amigo, pasamos a México. Entonces, a pesar de que llevábamos el planning de visitar, llegamos a México y dijimos que no. Vamos a dejar de lado todo esto que teníamos aquí planeado. Habíamos visto ya muchas ruinas incas y cuando empezamos a ver ruinas mayas dijimos vamos a empezar a dedicarnos a lo que queremos. Así que encontramos un curso de yoga en Mazunte, que está en la costa del Pacífico, y estuvimos allí 3 semanas. Bueno, pues fue un curso muy muy bonito, con gente muy profunda, muy espiritual, y también me tocó muchísimo. Y ahí fue cuando dije, pues sí, he encontrado ya cómo quiero orientar este viaje. Así que después de eso hicimos un retiro de 10 días, retiro de silencio, que bueno, también fue... Cuéntanos un poco cómo es eso, que yo creo que eso siempre causa mucha curiosidad y de hecho hay mucha gente que no sabe ni siquiera que existe. Sí, pues bueno, los retiros de silencio yo creo que son una herramienta súper, la verdad, valiosa para conocer más sobre ti, sobre tu mente, porque bueno, básicamente estás tú con tu mente y ya está. Entonces este retiro, que mi amigo me había animado a hacer porque él lo empezó en India, pero no lo pudo terminar por la pandemia, se terminó antes de tiempo. Entonces este retiro, que se llama Vipassana, está en prácticamente todos los países del mundo. Sí, yo cuando estuve en el sudeste asiático fue cuando los descubrí y ahí, por ejemplo, también había muchísima gente que los hacía. Sí, pues siguen el mismo método en todos sitios, así que fuimos para allá y eso, son 10 días, 10 horas al día meditando, más o menos, en silencio y con reglas muy estrictas. Te levantas a las 4 de la mañana, no puedes mirar a nadie a la cara, a los ojos, no puedes escribir, no puedes leer, no puedes hacer prácticamente deporte ni nada parecido. Entonces es duro, es muy interesante lo que puedes sacar de ahí, pero mentalmente fue durillo, la verdad. ¿Te planteaste en algún momento dejarlo? No estuve en ese punto, pero sí que había días, bueno, cuando ya nos enseñaron lo que era la meditación Vipassana, que fue en el día 4 más o menos. Los 3 primeros días eran más centrar la atención en la respiración y ya está. Pero a partir del día 4 te enseñan la técnica y yo me llevé un chasco enorme. Yo dije, pero esto lo tengo que hacer día 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo no puedo, Y cada día te iban dando como más instrucciones para ir profundizando en la técnica. Y yo me quedé en la instrucción 1. Yo creo que no... Ese método no era para ti, ¿no? No conseguí congeniar mucho y claro, pues a mí se me hacía un poco pesado porque ya claro, los días eran muy largos
Y yo en el día 7 era como, venga, empezamos otra vez. Y yo, madre mía. Y yo seguía con la instrucción del primer día porque ellos seguían, bueno, y hoy vamos a intentar tal. Y yo decía eso, yo a ese punto no puedo llegar. No, se supone que vas desarrollando como una atención muy sutil de las sensaciones del cuerpo y yo no había llegado a desarrollar. Tú te quedaste en desarrollar la primera. Sí. Entonces sí, se hizo duro. Pero bueno, aprendes a desarrollar una mente muy positiva porque como esto no puede conmigo y bueno, aparte estaba ahí mi amigo, entonces tampoco lo podía dejar. No podíamos hablar, entonces tampoco podía desaparecer. Y eso sí, acabamos y fue una experiencia muy bonita. Pero bueno, recomiendo los retiros en silencio, pero quizá ese fue demasiado. O sea, hay niveles intermedios que estaría bien sí, hacerlos más a menudo en este mundo que va tan rápido. Vale, vamos a hablar de Guatemala. Porque en Guatemala hiciste otra cosa que a mí cuando me la contaste me llamó mucho la atención y es que conociste o encontraste una comunidad. Algo que también la gente no suele conocer. Entonces me gustaría que nos contases un poco cómo son estas comunidades y cómo funcionan. Bueno, pues en el mundo hay como comunidades conscientes, o sea, comunidades quizá más fuera del sistema, que viven un poco más conectados con ellos, con una búsqueda un poco más interior y sí, quizá están como viviendo y fluyendo, aportando las cualidades que cada uno y habilidades que cada uno sabe. Y entonces me enteré, estando en el curso de México, me enteré de esta comunidad que está en el lago Atitlán, en Guatemala, y nada, fui para allá. Entonces pues encuentras mucho de lo que a mí me gusta, mucho yoga, mucho meditación, bueno, todo tipo de cursos, de constelaciones familiares, de música, kirtanes para cantar, bueno, no sé, todo tipo de actividad así espiritual, bailes, no sé cómo se traduce en español, pero static dance, bailes en los que no se bebe, no se habla con nadie, pero dejas como fluir la música por el cuerpo, o sea, muchas cosas nuevas para mí. Pero sí, luego allí conocí a gente muy, muy, muy especial y vaya, el mundo, si lo reduces a comunidades espirituales, parece que queda muy pequeño, porque ahí cada uno, ay, pues yo te conocí en Nicaragua en tal comunidad, ay, pues yo ahora voy a esta otra de Perú. Entonces, pues sí, es eso, otra forma de viajar. Mucha gente que a lo mejor vive un estilo más nómada va saltando de comunidad en comunidad y eso, muy interesante también. Vale, vamos a hablar ahora de la formación en podcast, iba a decir, de la formación en yoga, que, bueno, tú volviste a... ahora voy a ir rápido, ¿vale? Porque nos estamos alargando un montón. Entonces, hiciste un pequeño descanso, volviste a España un par de meses y te vuelves a ir ahora ya, sí, a India, preparada con todo este conocimiento de yoga, mucho más metida en este mundo espiritual, ¿no? Y vuelves a India principalmente a formarte. Sí. Seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que comparte tu pasión. Entonces, si nos puedes contar un poco qué es lo que hiciste allí, cómo te formaste o cómo son esos asanas. Bueno, pues sí, yo volví a India principalmente a seguir con este viaje, sí, así de búsqueda. Hice otro curso allí y bueno, ya llegó como un curso de meditación budista que
que también me aportó muchísimo. Y ya por fin llegó el curso de yoga, que la verdad me costó mucho encontrarlo, porque hay muchísimas escuelas, el yoga se ha vuelto muy, muy comercial, y sobre todo en Rishikesh, que es como la cuna eso del yoga, pues hay demasiada oferta, y hay que andar con ojo a ver dónde te metes, que sea legítimo y eso, te enseñen bien. Entonces yo al final decidí no hacerlo en Rishikesh, que era mi idea principal, mi idea inicial. Me fui a otro sitio en otra región que se llama Madhya Pradesh, y allí pues fui a una escuela donde pasé un mes, que era un ashram, que lo llevaban varios profesores de allí de la India, y en el que inculcaban un yoga más clásico, que era lo que a mí me interesaba aprender, el yoga de verdad. Y es una escuela seria, pero no demasiado seria. También he encontrado algunas que ojito, a lo mejor eso cómo puede salir. Entonces sí, a mí me convenció esta, y la verdad que fue un curso muy, muy intenso, porque también está es un horario desde las 5 de la mañana, con clases prácticas de meditación, de pranayama, que son ejercicios de respiración, con filosofía, con práctica de yoga. Y luego también, y sobre todo lo que me llamó a mí más la atención, es que te enseñaban a ser profesora desde el día 2. Entonces todos los días tenías que dar una clase de 1 hora y media con tu compañera o con el grupo que te tocase. Entonces fue un curso muy intenso, pero al final, cuando acabé, el último día dabas una clase de yoga sin fallos. Pues nos decían como si estuviesen pagando por tu clase, que no puedes cometer los fallos que a lo mejor habíamos hecho otros días, y la verdad que ahí fue como wow. Lo disfruté mucho, y sí, me dije sí. sí que quiero hacer esto. Y ahora tengo frente a mí a una instructora de yoga. Bueno. Después de 7 años, que es que claro, lo hemos contado así rápido, pero han pasado 7 años en los que has estado como estando pendiente, ¿no?, de este mundo y aprendiendo en constante aprendizaje. Vamos ahora ya a cambiar totalmente de tercio, porque vamos a la sección del podcast Minuto y Medio. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas? Voy a recomendar el último que me leí durante el viaje a India, Siddhartha, de Hermann Hesse. ¿Destino favorito para viajar acompañada? Cualquiera. ¿Destino favorito para viajar sola? India. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene pensado hacer un viaje largo sola? Fluir. ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar? Lo que menos, cuando la toma de decisiones se vuelve una duda constante y no eres capaz de... Y te agota. Te agota. Me voy hoy, me voy mañana. No, pasado. No, ahora mismo. ¿Comida favorita? Una que siempre me apetece, pero no tengo favorita. Falafel. ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar? Viajar en bicicleta. ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo? India. ¿Qué destino no visitarías de nuevo? Yo creo que ninguno. ¿De improvisar o de planificar? Más de improvisar y un poquito de planificar.
Vale. Bueno, a lo del viaje en bicicleta, que luego me echarán la bronca, vamos a ponerle solución muy pronto, porque no puede ser. Por favor, Laura, llevamos diciéndolo mucho tiempo. Antes de acabar, ahora sí, vamos con las 2 preguntas que siempre hago. La primera es el tema del dinero, que es uno de los que más preocupa a la gente cuando quiere viajar. ¿Tú cómo te has financiado los viajes? Bueno, yo como estuve trabajando en Irlanda 4 años, pues bueno, he tirado de ahorros. Sí. Para que también la gente vea que tú puedes tirar de ahorros y que se viaja y se viaja bastante tiempo, porque no hemos dicho el tiempo que has estado tú viajando últimamente, pero ha sido un año. Sí, y bueno, he de decir que yo había hecho como cuentas antes de irme de viaje, había ahorrado como el doble de lo que al final me gasté, o sea, cuando viajas y quieres hacerlo barato, al final encuentras los medios para hacerlo lo más barato posible y sí, la verdad que no necesitas tanto. Y luego hay mucha gente que se las apaña para sacar de donde no hay para seguir el viaje. ¿Y qué planes tienes ahora? Pues voy a contar mi última novedad. Bueno, yo tenía pensado irme a India la semana que viene y pasar allí otros 5 meses, 6 meses haciendo voluntariados para ya lanzarme al mundo de la enseñanza y ganar confianza y aprender mucho. Y hace un par de días cambié de decisión totalmente. Bueno, he decidido quizá dejar ese viaje para otro momento en el que lo vaya a disfrutar más. Me quedo en Madrid, que es la primera vez que voy a vivir aquí. Estoy también muy ilusionada. Y bueno, voy a hacer lo mismo, pero poquito a poco. Y eso, tengo muchas ganas de centrarme, aprender mucho y ir encontrando gente con la que pueda compartir y enseñar mucho. Sí. Pues ahora sí, vamos, dile a todos dónde pueden encontrarte, que he de decir que tiene una cuenta de Instagram que se ha hecho minutos antes de hacer esta entrevista, pero como tenemos unos días hasta que salga, pues va a subir unas fotos para que podáis seguirle, así que os pido que le deis un poco de apoyo, ¿no? y que la sigáis, porque está empezando en este camino de enseñar yoga, y que bueno, que si estáis por Madrid o incluso de forma virtual y estáis interesados en yoga, Irene va a estar ya empezando desde ya a enseñar, así que dinos dónde pueden encontrarte, que el martes cuando salga esta entrevista, hoy estamos a jueves, habrá fotos en ese perfil Instagram. Tengo que trabajar este fin de semana. Pues sí, bueno, he de agradecer a Laura, que me ha empujado y me ha motivado a crearme la cuenta. Se llama asana.consciente. Y si podéis encontrarme ahí, yo estoy súper encantada de ayudar a quien quiera adentrarse en este mundo, y sobre todo, bueno, ha sido un recorrido de mucha búsqueda, sobre todo eso de que hay mucha oferta. Entonces, bueno, si puedo ayudar a alguien a encontrar lo que buscan, yo encantada. Pues todo esto lo dejaré en las notas del episodio, dejaré el perfil de Irene para que la sigáis. Y ahora sí, Irene, me tengo que despedir de ti. No. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio, que para mí sin duda ha sido uno de los más especiales. Jo, se me ha pasado volando. Nos podemos quedar aquí otro ratito. No, Irene estaba súper nerviosa antes de empezar. Sí, no es lo mío esto, así que bueno, muchísimas gracias, Laura, por invitarme. Ha sido muy especial hacerlo aquí en Fitur. Y bueno, y sentarme contigo, que te admiro muchísimo, que eres un ejemplo para mí y que sí, que tengo una suerte inmensa de compartir esta amistad tan bonita contigo. Gracias, Irene.
Y a los que nos estáis escuchando, os recuerdo que Irene y yo nos juntaremos para grabar un par de anécdotas para los mecenas de Patreon y que si queréis apoyarme, ahí me podéis encontrar como 2 ruedas, 2 pedales. Y ahora ya sí, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis que el podcast se publica los martes cada 2 semanas en todas las plataformas y os animo a que la escuchéis desde la plataforma de Radio Viajera Onway Podcast, que ya que no estoy en este espacio, pues vamos también a apoyarles a ellos. Si dejáis un comentario, un me gusta, seguís el podcast o le habláis a alguien de él, a mí me estáis ayudando muchísimo a llegar a más gente. Me tenéis en Instagram o en TikTok como 2 ruedas, 2 pedales y en internet si queréis información sobre cicloturismo en 2ruedas2pedales.com. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!